Imagina esto. Estás tirado en el suelo frío de un supermercado. Tu corazón late con fuerza. No puedes respirar. La gente te mira. Y la única persona que más necesitas en el mundo acaba de decirte que está demasiado ocupada para ayudarte. Esto fue lo que le pasó a Margaret Chen, una madre de 68 años que lo dio todo por su hijo. Y en su momento más oscuro, él no pudo dedicarle ni 5 minutos. Pero aquí viene lo inesperado. Margaret no solo lloró, no se resignó, hizo algo tan impactante que salió en los titulares de todo el país, algo que cambió su vida para siempre. Hoy te voy a contar la historia completa, y te prometo que la verdad detrás de lo que Margaret hizo te dejará sin palabras. Estás a punto de descubrir 3 cosas que cambiarán tu forma de pensar sobre la familia para siempre. Primero, la verdadera razón por la que su hijo la abandonó ese día. Segundo, el secreto que Margaret había ocultado durante 40 años. Y tercero, el giro final que nadie vio venir. Esta no es solo una historia sobre una madre y su hijo. Es sobre el sacrificio, sobre las expectativas y sobre lo que pasa cuando la bondad es aprovechada una vez demasiado. Al final de este video, entenderás por qué miles de personas llaman a Margaret una heroína, mientras que miles más dicen que fue demasiado lejos. Entonces, ¿de qué lado estás tú? Vamos a descubrirlo. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió, porque la historia completa es mucho más complicada de lo que crees. Margaret Chen no siempre estuvo sola. De hecho, solía tener una vida completa. Un esposo amoroso, una pequeña panadería en el centro de Seattle, y lo más importante, un hijo llamado David, que era su mundo entero. Cuando David nació, Margaret hizo una promesa. Ella le daría cada oportunidad que nunca tuvo. Llegó a Estados Unidos desde Taiwán con casi nada. Trabajó en 3 empleos. Ahorró cada centavo. Todo para que David pudiera ir a las mejores escuelas. ¿Y funcionó? David se graduó de Stanford. Consiguió trabajo en una gran empresa de tecnología. Ganó 6 cifras antes de cumplir 30 años. Margaret estaba tan orgullosa. Le contaba a todos sobre su exitoso hijo. Pero hay algo que la mayoría no sabía. Margaret pagó por todo. Cada uno de los $, de la matrícula universitaria de David, su apartamento durante las prácticas, su coche, incluso su ropa profesional. ¿Cómo lo logró? Vendió la panadería, el negocio que construyó durante 20 años. El sueño que tuvo desde niña. Desapareció. Todo por la educación de David. ¿Lo sabía David? Por supuesto que sí. Pero como muchos hijos de padres inmigrantes, lo veía como algo normal. Pensaba que todos los padres hacían eso. No entendía el sacrificio. Después de la universidad, David se ocupó. Muy ocupado. Se mudó a San Francisco por trabajo, a 3 horas de Margaret. Llamaba cada vez menos. Las visitas se volvieron escasas. Luego dejaron de ocurrir. Margaret no se quejaba. Se decía a sí misma que David estaba construyendo su carrera, que necesitaba concentrarse, que lo vería cuando las cosas se calmaran. Pero las cosas nunca se calmaron. Luego el esposo de Margaret murió. De repente, un ataque al corazón a los 65 años. Y así Margaret quedó sola. La panadería ya no existía. Su esposo ya no estaba. ¿Y David? David envió flores al funeral. Pero no se quedó mucho tiempo. Tenía una reunión importante. Ahí fue cuando la salud de Margaret empezó a deteriorarse. El estrés, la soledad, el duelo, todo le pasó factura. Desarrolló problemas cardíacos. Los médicos dijeron que debía evitar el estrés, que necesitaba apoyo. Necesitaba a su hijo. Pero David siempre estaba demasiado ocupado. Ahora viene lo importante. Margaret nunca pidió mucho. No quería dinero.
No quería que David dejara su trabajo. Solo quería que él se preocupara, que la llamara, que recordara que existía. ¿Era demasiado pedir? La mayoría diría que no, pero en el mundo de David, incluso eso parecía imposible. Esto continuó durante 2 años. 2 años de Margaret apagándose poco a poco. 2 años de David buscando excusas. 2 años de una madre amando a un hijo que no encontraba tiempo para amarla de vuelta. Y entonces llegó ese día en el supermercado. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes, porque lo que ocurrió después desencadenó todo. Era un martes por la mañana, 15 de octubre. Margaret recuerda cada detalle. Estaba comprando víveres. Nada especial, solo su rutina semanal: pan, huevos, verduras. Las mismas cosas de siempre, excepto que ahora compraba cantidades pequeñas, porque cocinaba para una sola persona. Estaba en el pasillo de los cereales cuando ocurrió. De repente, el mundo empezó a dar vueltas. Las luces fluorescentes se volvieron más brillantes, luego más oscuras. Su pecho se sintió apretado, como si alguien le estuviera estrujando el corazón con ambas manos. Margaret dejó caer la canasta. Intentó sostenerse en el estante, pero sus piernas no respondieron, y colapsó ahí mismo, en el piso. La gente corrió hacia ella. Alguien llamó al 911. Un empleado de la tienda trajo una silla. Todos le preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Y Margaret, tirada en ese suelo frío, solo podía pensar en una cosa, en una sola persona: David. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Revisaron sus signos vitales. La presión estaba por las nubes. Su ritmo cardíaco irregular. Necesitaban llevarla al hospital de inmediato. Pero Margaret los detuvo. «Esperen», dijo. «Tengo que llamar a mi hijo. Él debe saberlo». Los paramédicos dijeron que estaba bien. Podía llamar desde la ambulancia, pero Margaret insistió. Necesitaba llamar en ese momento, antes de irse. Porque, ¿y si algo pasaba? ¿Y si no sobrevivía? Necesitaba escuchar la voz de David. Así que ahí mismo, en medio del supermercado, con los paramédicos esperando y desconocidos mirando, Margaret llamó a su hijo. Él contestó al cuarto timbrazo. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión». La voz de Margaret temblaba. «David, estoy en el supermercado. Me desmayé. Me van a llevar al hospital. ¿Puedes venir, por favor?» Hubo una pausa, una larga pausa. Margaret escuchaba voces de fondo. Alguien riendo, el sonido de una máquina de café. Entonces David lo dijo. Las palabras que lo cambiarían todo. «Mamá, no puedo ahora. Estoy en medio de algo importante. Solo ve al hospital. Intentaré pasar después si puedo». Sí puede. Margaret sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Y no era el problema del corazón. «David», susurró. «Tengo miedo. Necesito ayuda». «Mamá, estás exagerando. Seguro solo te mareaste. Toma un poco de agua. De verdad, tengo que irme. Te llamo esta noche, ¿ok?» Y colgó. Los paramédicos vieron la expresión en el rostro de Margaret. La empleada de la tienda que le sostenía la mano comenzó a llorar. Incluso desconocidos en el supermercado negaban con la cabeza. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Margaret fue al hospital sola. Le hicieron exámenes durante 6 horas. 6 horas sentada en una sala de emergencias fría y solitaria, viendo a otras familias entrar y salir, a hijos tomar la mano de sus padres, a hijas preguntarle dudas a los doctores. ¿Y David? Aún en el trabajo, aún demasiado ocupado.
Los médicos descubrieron que Margaret tenía una enfermedad cardíaca grave. Necesitaba medicación, cambios en su estilo de vida. Necesitaba a alguien que la revisara regularmente, que se asegurara de que tomara sus pastillas, que la llevara a las citas. Necesitaba a su familia. La dieron de alta a las 8 p.m. Tomó un Uber a casa. Le costó $45 que realmente no podía gastar. Entró a su casa vacía. Se tomó su nueva medicina y se sentó en la oscuridad. Fue entonces cuando David finalmente llamó. «Hola, mamá. Perdón que no pude ir. ¿Cómo salió todo? ¿Estás bien?» Margaret no lloró, no gritó. Solo hizo una pregunta. «David, ¿me amas?» «¿Qué?» «Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque no me siento amada. Me siento invisible». David se puso a la defensiva. «Mamá, no es justo. Estoy trabajando duro. Tengo responsabilidades. No puedes esperar que lo deje todo cada vez que tengas un problema». Cada vez. Como si Margaret lo hubiera llamado por ayuda constantemente. Como si esto fuera algo repetitivo. En realidad, era la primera vez en 2 años que le pedía algo. Pero aquí es donde Margaret comprendió algo. Algo que había evitado aceptar durante mucho tiempo. Había criado a un desconocido. Alguien que se parecía a su hijo, que llevaba su apellido, pero que no tenía sus valores, ni su compasión, ni su idea de familia. Y Margaret supo que algo tenía que cambiar. Pero si te parece increíble, espera a escuchar lo que hizo después. Porque el siguiente paso de Margaret dejó atónitos a todos los que la conocían. Margaret no durmió esa noche. Se sentó en la mesa de su cocina, mirando viejos álbumes de fotos. Imágenes de David de bebé, de niño pequeño, su primer día de escuela, su graduación. En cada foto, Margaret estaba ahí, sonriendo, orgullosa, apoyándolo. Pero, ¿y las fotos recientes? No había ninguna, porque David dejó de aparecer, dejó de crear recuerdos. Fue entonces cuando Margaret abrió su laptop. No la había usado mucho desde que su esposo murió, pero sabía hacer lo básico. Y lo que estaba a punto de hacer no requería muchos conocimientos técnicos. Entró al sitio web del gobierno del condado de King. Hizo clic en servicios legales, luego en peticiones de cambio de nombre. Margaret Chen estaba a punto de cambiar su nombre legalmente y eliminaría Chen por completo, el nombre que había llevado durante 68 años, el nombre que la conectaba con David. Ahora, quizás pienses que esto es una locura, que es infantil. Pero aquí hay algo que necesitas entender. En la cultura china, los apellidos lo son todo. Representan tu linaje, tus antepasados, tu identidad. Cambiarse el nombre no es solo papeleo, es una declaración. Es decir, ya no pertenezco a esta familia. Margaret sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba. Pero no se detuvo ahí. Margaret también empezó a escribir una carta larga, explicando todo, cada sacrificio, cada decepción, cada momento en el que se sintió invisible. Imprimió copias, envió una a David, otra a su hermana, otra al lugar donde trabajaba David y otra a un periódico local. Sí, al periódico. La carta de Margaret apareció en la sección de opinión del Seattle Times 3 días después. El titular decía, «Cuando el éxito significa olvidar de dónde vienes». La carta se volvió viral de inmediato. Miles de compartidos, cientos de comentarios.
Las noticias la retomaron. Las redes sociales explotaron. La gente tenía opiniones fuertes. Algunos decían que Margaret era una heroína, que por fin alguien señalaba a los hijos desagradecidos, especialmente en familias inmigrantes, donde los padres lo dan todo. Otros decían que Margaret era manipuladora, que estaba culpando públicamente a su hijo, que los problemas familiares debían quedarse en privado. Pero aquí viene lo inesperado. La verdadera sorpresa no fue la carta, fue la respuesta de David. David llamó a Margaret 3 días después de que la carta se publicara. Estaba furioso, muy furioso. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Sabes cómo me hace ver esto? Mi jefe vio el artículo. Mis compañeros lo están comentando. Estás arruinando mi reputación». Fíjate en lo que dijo David. No dijo, «Lo siento». No dijo, «No sabía que te sentías así». Su primera preocupación era su reputación. La voz de Margaret estaba tranquila, más tranquila que en años. «David, ya no me importa tu reputación. Me importaba tu carácter. Y tú me mostraste exactamente quién eres. Esto es una locura. ¿Vas a cambiar tu nombre porque no pude ir al hospital una vez? No fue una vez, David. Fue cada vez, cada cumpleaños que olvidaste, cada festivo para el que estabas demasiado ocupado, cada llamada que cortaste, cada promesa que rompiste». David intentó responder, pero Margaret lo interrumpió. «Tengo 68 años. Tengo una condición cardíaca. Me desmayé en público. Y tú no pudiste dedicarme 1 hora, ni 1 hora en 40 años de ser tu madre». Entonces Margaret dijo algo que se volvería famoso en las semanas siguientes. «Te di mi nombre, te di mis sueños, te di toda mi vida, y tú no me diste nada a cambio. Así que recuperaré mi nombre. Puedes quedarte con todo lo demás, pero esto ya no es tuyo». David quedó silencioso. Por primera vez en años, no tenía excusas, ni explicaciones, ni una reunión a la que correr. «Mamá, yo...» «Adiós, David». Y Margaret colgó. Y ahora viene el giro increíble, porque lo que pasó después sorprendió tanto a Margaret como a todos los demás. Al día siguiente de la llamada de David, Margaret recibió un mensaje de un abogado muy costoso. David estaba impugnando el cambio de nombre. Alegaba que Margaret no era mentalmente apta, que su condición cardíaca afectaba su juicio, que necesitaba una evaluación psiquiátrica antes de aprobar cualquier cambio legal de nombre. David estaba usando su dinero y contactos para impedir que su madre se cambiara el nombre. Piensa en eso. David no tuvo tiempo para visitar a su madre en el hospital, pero sí tuvo tiempo para contratar abogados para controlarla. Margaret estaba devastada, pero no sorprendida. Ese era exactamente el hombre en el que David se había convertido. Alguien que usaba el poder para conseguir lo que quería, que veía las relaciones como transacciones. Pero David cometió un error crítico. Subestimó a su madre. Margaret había sido silenciosa durante años, paciente, comprensiva. Pero silenciosa no significa débil, y paciente no significa indefensa. Margaret contrató a su propio abogado, una joven llamada Jessica que trabajó gratis. Jessica había leído la carta de Margaret. Ella también tenía una madre inmigrante. Lo entendía. La audiencia en corte se programó para el 3 de noviembre. Faltaban 3 semanas. 3 semanas para que Margaret demostrara que era mentalmente competente. 3 semanas para luchar por su propia identidad. Durante esas 3 semanas, ocurrió algo increíble. La historia de Margaret llegó a otras personas,
a cientos de otras personas, hijos e hijas que habían descuidado a sus padres. Padres, te lo habían dado todo sin recibir nada a cambio. Margaret se empezó a recibir cartas, correos electrónicos, llamadas, gente contando sus propias historias, algunos apoyándola, otros pidiendo perdón a sus propios padres después de leer su carta. Una mujer condujo 3 horas para conocer a Margaret. Tenía 45 años. No hablaba con su madre desde hace 5 años. Después de leer la carta de Margaret, se reconectaron. Estaban reconstruyendo su relación. «Usted salvó a mi familia», le dijo la mujer, antes de que fuera demasiado tarde. Margaret se dio cuenta de algo importante. Esto ya no era solo entre ella y David. Era más grande. Era sobre cada padre que se sentía invisible, cada hijo que daba la familia por sentado. Margaret se estaba convirtiendo en un símbolo. Pero los símbolos pueden ser peligrosos, porque cuanto más famosa se volvía Margaret, más presión sentía David. Y la presión lleva a la gente a hacer cosas desesperadas. Esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. Algo que nadie vio venir, ni siquiera Margaret. La noche antes de la audiencia en la corte, Margaret no podía dormir. Estaba revisando documentos con Jessica, registros médicos, estados de cuenta bancarios, cartas de amigos confirmando que estaba mentalmente lúcida. A las 11 p.m., alguien llamó a la puerta de Margaret. Miró por la mirilla. Era David. El corazón de Margaret se aceleró, no por su condición, por sorpresa. David no había estado en su casa en más de 1 año. ¿Qué hacía allí? Abrió la puerta. David lucía terrible. Sus ojos estaban rojos. Su costoso traje estaba arrugado. Parecía no haber dormido en días. «Mamá, ¿puedo pasar? Por favor». Margaret se hizo a un lado y David entró a la casa donde creció, la casa que apenas recordaba. Se sentó en el mismo sofá donde Margaret solía leerle cuentos antes de dormir. Durante un largo momento, ninguno habló. Entonces, David hizo algo que Margaret nunca esperó. Empezó a llorar. No lágrimas educadas, no pequeños sollozos. Lloraba con todo el cuerpo, como alguien a quien algo se le ha roto por dentro. «Mamá, lo siento tanto, tanto». Margaret se sentó frente a él. No dijo nada, solo esperó. David siguió hablando entre lágrimas. «Leí tu carta, toda, y leí todos los comentarios. Miles de personas llamándome desagradecido, egoísta, mal hijo. ¿Y por eso estás aquí? ¿Porque la gente te criticó?» «No. Bueno, sí. Al principio. Al principio solo estaba enojado. Pensé que querías avergonzarme. Pero después seguí leyendo. La gente compartía historias sobre sus propios padres, sobre sacrificios, que yo ni sabía que eran sacrificios». David sacó su teléfono. Le mostró capturas de pantalla. Cientos. Esta mujer dice que su madre trabajó como conserje durante 20 años para pagarle la escuela de medicina. Este hombre dice que su padre nunca compró ropa nueva para que sus hijos tuvieran útiles. Esta persona dice que su madre aprendió inglés a los 60 años solo para poder ayudar con la tarea. Margaret reconoció su propia historia en cada una. Y entonces entendí algo. Continuó David. Yo nunca pregunté sobre tu vida. Nunca pregunté qué sacrificaste. Solo asumí que querías trabajar en 3 empleos, que querías vender tu panadería, que te hacía feliz sacrificarte. ¿De verdad pensaste que yo quería renunciar a mi sueño? David miró al suelo. No pensé nada. Ese es el problema.
Estaba tan enfocado en mi vida, mi carrera, mi éxito, que olvidé de dónde venía todo. Margaret sintió que algo cambiaba. Esta era la primera conversación real que tenía con David, quizás en toda su vida. Pero todavía no estaba lista para perdonar. David, agradezco que hayas venido. Aprecio tu honestidad, pero no estoy lista para perdonarte todavía. David asintió. Lo entiendo. Y mañana igual iré a la corte. Igual voy a cambiar mi nombre. Lo sé, y te apoyo. Deberías cambiarlo. Mereces recuperar algo después de todo lo que yo te quité. Entonces, David dijo algo que dejó a Margaret en shock. Pero mamá, después de que cambies tu nombre, después de que termine todo lo legal, ¿considerarías algo? ¿Qué cosa? ¿Me dejarías ganarme el derecho de volver? ¿Demostrar que he cambiado? No con dinero, no con grandes gestos, solo con tiempo, con constancia, con estar presente. Margaret no respondió de inmediato. Miró a su hijo. Lo miró de verdad. Vio al niño que la ayudaba en la panadería, que le tomaba la mano para cruzar la calle, que solía decirle que era la mejor mamá del mundo. Pero también vio al hombre que olvidó su cumpleaños 3 años seguidos, que dijo estar muy ocupado cuando más la necesitaba, que solo volvió después de que la humillación pública lo obligara. ¿Cuál David era real? ¿Podían ambos ser reales? No lo sé, dijo Margaret finalmente. Honestamente no sé si puedo confiar en ti otra vez. Es justo, es totalmente justo, pero estoy dispuesto a intentarlo, durante el tiempo que sea necesario. David se levantó para irse. Estaré en el juzgado mañana, no para pelear, para apoyarte, para demostrar que respeto tu decisión. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Mamá, te quiero. Sé que no lo he demostrado, pero te quiero, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo. Después de que David se fue, Margaret se quedó sentada en la oscuridad durante horas, pensando, sintiendo, preguntándose si las personas realmente pueden cambiar. Porque esto es lo que nadie te dice sobre el perdón. No es un interruptor que enciendes, no es una decisión que tomas una vez. Es un proceso, largo, desordenado, complicado, y Margaret apenas estaba comenzando. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de la historia de Margaret? Eso es lo que debemos hablar a continuación. La audiencia en el tribunal tuvo lugar el 3 de noviembre, tal como estaba programado. Margaret llegó temprano con su abogada, Jessica. La sala era pequeña. Solo un juez, un secretario y unos pocos observadores. Y David, sentado en la última fila, tal como había prometido. La audiencia duró apenas 20 minutos. Margaret presentó su caso. Historial médico que demostraba que estaba mentalmente capacitada, testigos de carácter, sus razones para el cambio de nombre. El juez escuchó con atención. Luego le hizo una sola pregunta. Señora Chen, ¿está haciendo esto por rencor? ¿Para herir a su hijo? Margaret lo pensó. Podría haber dicho que sí. Podría haber usado ese momento para hacerle daño a David una vez más. En cambio respondió, no, su señoría. Lo hago para salvarme a mí misma. Pasé 40 años siendo definida por el rol de la madre de David. Abandoné mi identidad, mis sueños, todo. Y necesito descubrir quién es Margaret sin ese papel. El juez asintió. Solicitud aprobada. Ahora es legalmente Margaret Lin. Su apellido de soltera ha sido restaurado. Así, sin más, quedó hecho. Margaret Chen dejó de existir. Nuevamente era Margaret Lin, el nombre con el que nació, el nombre que le pertenecía solo a ella. David observaba desde la última fila.
No parecía enojado, parecía triste, pero también parecía entender. Después de la audiencia, Margaret salió del tribunal. Las cámaras de noticias la esperaban. Periodistas gritando preguntas, pero no se detuvo. Tenía un lugar al que ir. Margaret condujo hacia una dirección que no visitaba desde hacía 20 años. Un edificio pequeño en el centro de Seattle. Se estacionó al otro lado de la calle y solo miró. Era su antigua panadería, o lo que solía ser su panadería. Ahora era una cafetería, moderna, costosa, completamente distinta. Pero la estructura era la misma. La gran ventana frontal donde antes se exhibía pasteles, la puerta donde los clientes hacían fila los domingos por la mañana, la pequeña cocina en la parte trasera donde trabajaba desde las 4 a.m. hasta el cierre. Margaret se quedó en el auto y lloró. No de tristeza, era otra cosa. Tal vez alivio o duelo por lo que había sacrificado. Entonces sonó su teléfono. Era David. Mamá, quiero decir, Margaret, ¿puedo seguir llamando por mamá? No lo sé aún. Justo. Bueno, ¿estás en la antigua panadería? Margaret se sorprendió. ¿Cómo lo supiste? Porque yo también estoy aquí, mira a tu derecha. Margaret miró. David estaba en su auto, 2 espacios más allá. La había seguido desde el tribunal. Ambos bajaron y se quedaron en la acera mirando el edificio que representaba todo lo que Margaret había dejado atrás. Nunca lo supe, dijo David en voz baja. Nunca supe que este era tu sueño. Nunca me lo dijiste. No quería que te sintieras culpable. Pero quizá debí sentirme culpable. Tal vez así habría entendido el costo. Se quedaron así un buen rato, 2 personas que compartían ADN, pero que se habían vuelto extrañas. Entonces David dijo algo inesperado. ¿Y si lo compramos? Margaret soltó una risa. ¿Qué? El edificio. ¿Y si lo compramos y abrimos a panadería otra vez? Juntos. David, eso es una locura. Tienes una carrera, una vida en San Francisco. Y la odio todo. Las horas interminables, el estrés, la falta de sentido. Gano buen dinero, pero ¿para qué? ¿Para comprar cosas que no necesito? ¿Para impresionar a gente que no me importa? Este no era el David que Margaret conocía. Era alguien nuevo. O quizás alguien antiguo, por fin regresando. He pensado en renunciar, usar mis ahorros para hacer algo que importe. ¿Y qué podría ser más significativo que ayudarte a recuperar tu sueño? Margaret quería creerle, pero había sido decepcionada demasiadas veces. David, esto no puede ser un proyecto de culpa. No puedes hacerlo para sentirte mejor y luego abandonar cuando se ponga difícil. Lo sé. Por eso no te estoy pidiendo que decidas ahora. Te pido que me dejes demostrarlo. Dame 1 año. Déjame estar. Déjame trabajar a tu lado. Y después de 1 año, si crees que hablo en serio, hablamos de la panadería. Margaret miró el edificio, luego a David, después otra vez al edificio. 1 año. Te presentas de manera constante durante 1 año y veremos. Trato hecho. Ahora viene la parte que sorprenderá a todos, el giro que nadie vio venir. 3 meses después de aquella conversación, David renunció a su trabajo, se mudó a Seattle, rentó un pequeño departamento cerca de Margaret y todos los días, sin excepción, apareció. No con grandes gestos, no con regalos costosos, solo con tiempo. Llevó a Margaret a sus citas médicas, aprendió a cocinar sus comidas favoritas, la ayudó en el jardín, escuchó sus historias del pasado. Y poco a poco, muy poco a poco, Margaret empezó a confiar de nuevo. A los 6 meses, David empezó a tomar clases de panadería. Si vamos a hacer esto, le dijo a Margaret, necesito saber cómo hacerlo. A los 9 meses empezaron a buscar locales comerciales. Solo mirar, sin comprometerse, pero planeando. Y exactamente 1 año después del tribunal, el 3 de noviembre, Margaret y David firmaron un contrato de arrendamiento. No para el local original, ese era muy costoso ahora,
sino para un espacio pequeño a 2 cuadras, lo suficiente para empezar, lo suficientemente humilde para manejar. Lo llamaron Panadería Lynn, el apellido de Margaret, su nuevo comienzo. ¿David se volvió perfecto? No. Aún olvidaba cosas, aún se ocupaba demasiado a veces, aún batallaba con la transición de ingeniero tecnológico a panadero. Pero estuvo ahí, todos los días, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Y Margaret aprendió a perdonar, no de golpe, sino pedazo a pedazo, día tras día. Porque Margaret entendió algo. Perdonar no es olvidar, no es fingir que el dolor nunca ocurrió. Es decidir que la relación vale más que el enojo. ¿Vale la pena? Eso depende de si la otra persona realmente ha cambiado y de si estás dispuesta a darle la oportunidad de demostrarlo. Margaret decidió que David merecía esa oportunidad. Tu situación podría ser distinta, y está bien. La panadería abrió 6 meses después. El día de la inauguración, una fila rodeaba la cuadra. No porque los pasteles fueran excepcionales, aunque eran buenos, sino porque la gente conocía la historia. Querían apoyar a Margaret, ser parte de esta segunda oportunidad. Margaret estaba detrás del mostrador, con su antiguo delantal de hace 20 años. Aún le quedaba bien. Y a su lado estaba David, con uno igual, aprendiendo, ayudando. Finalmente, entendiendo lo que su madre había sacrificado. Al final del primer día, cuando todos los clientes se habían ido y la limpieza estaba hecha, Margaret y David se sentaron juntos en la panadería vacía. «Gracias», dijo David. «¿Por qué?» «Por quitarme el nombre, por sacudirme, por darme una segunda oportunidad que no merecía». Margaret sonrió, la primera sonrisa verdadera que David había visto en años. ¿Sabes qué es lo irónico? Te quité el nombre para alejarte, y en cambio te trajo de vuelta. Y esa es la verdad sobre la historia de Margaret. No es una historia de venganza. No es una historia de castigo. Es una historia sobre límites, sobre respeto propio, sobre negarse a ser invisible. Pero también es una historia de redención, de segundas oportunidades, de la posibilidad de que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el esfuerzo. Margaret no tomó el nombre de David para destruir su relación. Lo hizo para salvarse a sí misma. Y al salvarse, le dio a David el impulso que necesitaba para salvarse también. Hoy la panadería Lynn sigue abierta. Margaret tiene 70 años. Su condición del corazón está controlada. Toma sus medicinas. Y hay alguien que la revisa todos los días. David todavía trabaja en la panadería. Nunca volvió a la tecnología. Dice que gana menos dinero, pero es más feliz, más pleno, más conectado. Madre e hijo hornean juntos cada mañana, comenzando a las 5 en la mañana, haciendo pan, pasteles, tortas. Las mismas recetas que Margaret usaba hace 40 años. Y todos los días al abrir, voltean juntos el cartel de la puerta. Dice, Panadería Lynn, donde las segundas oportunidades suben cada día. Porque de eso trata realmente esta historia, la posibilidad de volver a levantarse, de reconstruir lo que estaba roto, de regresar a lo que importa. Margaret le quitó a David su nombre, pero al final le dio algo mucho más valioso. Le dio la verdad, la incómoda, dolorosa y necesaria verdad sobre quien se había convertido. Y David tomó esa verdad e hizo algo valiente. Cambió. No todos lo hacen. No todas las historias terminan en reconciliación. No todos los hijos negligentes reaccionan. No todos los padres heridos obtienen cierre. Pero la historia de Margaret nos muestra que es posible.
si ambas personas están dispuestas, si ambas hacen el trabajo. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Eres tú, Margaret, en la vida de alguien? ¿Dándolo todo y sintiéndote invisible? Tal vez es hora de poner límites, de valorarte lo suficiente como para exigir más. ¿O eres David, dando por sentada a tu familia, diciendo que estás demasiado ocupado? Tal vez es hora de preguntarte para qué estás realmente tan ocupado. Porque la vida es corta. Los padres no esperan para siempre. Las oportunidades se acaban. Margaret estuvo a punto de quedarse sin oportunidades. Se desplomó en un supermercado y su hijo dijo que estaba demasiado ocupado. Pero ella no lo aceptó. Luchó, exigió ser vista. Y al hacerlo, salvó a los dos. Ese es el poder de negarse a ser invisible. Ese es el poder de recuperar tu nombre. ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser visto? Estas son preguntas que solo tú puedes responder. Pero Margaret Lynn, nos mostró que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte, incluso de tu propio nombre, incluso de tu propio hijo. Porque a veces las personas necesitan perderte para darse cuenta de lo que tenían. Y a veces tienes que perderte para volver a encontrarte. Margaret se encontró en un tribunal, recuperando su apellido de soltera. David se encontró en una panadería, aprendiendo a hacer pan a los 40 años. Ambos tuvieron que romperse antes de poder reconstruirse, pero lo lograron, juntos, con harina en las manos y cansancio matutino, pero juntos. Y así termina la historia de Margaret, no con rabia, no con separación, sino con dos personas amasando masa lado a lado, entendiendo por fin lo que realmente significa familia. No obligación, no culpa, no amor automático solo por compartir sangre, sino elección, la elección diaria de presentarse, de preocuparse, de valorarse mutuamente. Margaret le quitó a David su nombre para darle una lección, y la lección fue esta. El amor no se da por sentado, el respeto no es automático, la familia no es obligación, son regalos, regalos preciosos que deben ganarse, cuidarse y atesorarse. David aprendió esa lección, por las malas, pero la aprendió. Y ahora cada mañana en la panadería Lynn tiene la oportunidad de demostrarlo, una barra de pan a la vez.